Muchachos, vamos a resolver el primer ejercicio de progresión aritmética, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice? Es el primer ejercicio. Calcule la razón de la siguiente progresión aritmética. ¿Qué es lo que me pregunta? La razón. Entonces, extraigo el dato y esta va a ser mi incógnita, ¿sí? Listo. ¿Qué más me dice? De la siguiente progresión aritmética. De 15 puntos suspensivos hasta 288, en donde que tiene 21 términos, ¿sí? Listo. Eso quiere decir que el 15 es el término 1, término 2 y sucesivamente hasta el término 21. ¿Listo? Ahora, chicos, me dice acá, me dice que es una progresión aritmética. Y yo sé que en progresión aritmética tiene una sola fórmula, ¿no? ¿Cuál es? Es T, término enésimo es igual al primer término más la razón por la posición del término más o menos 1, mejor dicho, ¿ya? Sería menos 1, ¿listo? Esta fórmula es la que tú tienes que acordar. Y te dice que la serie es una progresión aritmética. ¿Listo, muchachos? Miren. Tengo la fórmula y ¿qué es lo que me pide? La razón. Y la razón está incorporado en la fórmula, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar la razón, muchachos, tengo que tener como dato el término enésimo, el término 1 y la posición del término, ¿sí? Datos, entonces. Extraigo los datos. ¿Sí? El 15, ¿qué es? El término 1. ¿Verdad? 15. Luego, muchachos, ¿qué más? El término enésimo, ¿quién sería? El último, ¿no? 288. ¿Qué quiere decir? El término enésimo es igual a 288. Y n, aquí tiene que ser igual a 21, porque tiene 21 términos. ¿Listo? Reemplazo, muchachos, en la forma. Término enésimo es 288. ¿Sí? Esto va a ser igual, ¿quién es el término 1? 15. Más la razón, ¿cuánto es, muchachos? Eso es lo que nos pregunta. Eso es lo que vamos a hallar. ¿N quién es? 21 menos 1. Listo, como tú sabes despejar, muchachos, este 15 pasa a restar a 288. ¿Y cuánto me quedaría? Sería, a ver, 288 menos 15 es igual a 21. Menos 1 sería 20R. ¿Está bien? Listo. A ver, ordenando acá, muchachos. Ordenando ahí. 20R es igual a, restando sería 273. ¿Listo? Despejamos la razón. El 20 pasa a dividir, sería 273 entre 20. Listo, muchachos. Eso sería nuestra respuesta. Muchachos, la razón no necesariamente te tiene que salir un número entero, ¿sí? Como esta te puede salir fracción. Continuando con el segundo ejercicio, muchachos. A ver, ¿qué nos dice? En una progresión geométrica, ahí la mente que es una progresión geométrica, el quinto término es 5. Allá. Es decir que hay un término 1 y esto va a continuar, hay un quinto término, ¿sí? Este quinto término, ¿cuánto dice que es, muchachos? Es 5. Es 5, ¿listo? Y el octavo término, es 135. El octavo término, ¿cuánto dice que es, muchachos? 135. 135. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el séptimo término de dicha progresión geométrica? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es lo que nos pregunta, muchachos? El séptimo, ¿dónde se ubica? ¿No? El séptimo está aquí. Eso es lo que me pregunta. ¿Listo? Acá sería, a ver, vamos a poner X, ¿ya? Aquí está el texto
término. ¿Sí, muchachos? Aquí, a ver, una flechita nada más, ¿eh? ¿Listo? Muchachos, me dice que es una progresión geométrica. Por lo tanto, cuando hago la división, la razón va a ser igual, ¿verdad? Entonces, como yo no sé la razón, se supone que acá hay un número, ¿sí? Entonces, voy a poner R, ¿sí? De la razón. R, acá también sería R, acá también sería R, ¿sí? ¿Listo? Entonces, muchachos, miren. Para hallar el término sexto, 5 por R sería 5R nada más, ¿no? 5R. Ahora, X a qué sería igual. 5R por R, X sería igual, acá lo ponemos, X sería igual a 5R al cuadrado. ¿Listo? Sigo multiplicando. Como X es 5R al cuadrado por R sería, ¿qué quiere decir eso? Que 135 es igual a 5R al cuadrado por R sería 5R al cubo. ¿Listo? Entonces, despejando muchachos, porque yo quiero hallar la razón, 135 entre 5, 135 entre 5, ¿cuánto será, muchachos? ¿Cuánto nos va a salir? Nos va a salir 27. Por lo tanto, la razón es igual a, la razón al cubo es igual a 27. R pasa como raíz sería 3. ¿Listo? Como ya conozco la razón, muchachos, ¿qué me pregunto? Determine, a ver, ¿cuál es la incógnita, muchachos? Determine el séptimo término, ¿verdad? Entonces, fíjate también. X a qué es igual. X es igual a 5R al cuadrado. Entonces, solo reemplazo aquí, porque esto es lo que me pregunta, ¿no? El séptimo término, ¿sí? Entonces, aquí nada más, muchachos, sería, entonces, X es igual a 5R al cuadrado. 5R al cuadrado. X es igual a 5 por 3 al cuadrado sería 9. Por lo tanto, me va a salir 5 por 9, 45. Eso sería nuestro séptimo término. Esto es igual a, el término séptimo es igual a 45. ¿Listo, muchachos? Esa es nuestra respuesta. Listo, muchachos. Pasamos al tercer ejercicio. ¿Qué nos dice? Calcule el término 15 más, vamos a ponerle otro color, más el término 21. Se sabe que me da esta progresión, ¿sí? Ahora, chicos, no me dice en el ejercicio qué tipo de progresión es. No me dice si es aritmética o si es geométrica, ¿sí? Ahora, yo voy a identificar qué tipo es. A ver, mira. Primero, tengo que identificar si es aritmética o si es geométrica, ¿sí? Ahora, ¿cómo identifico? A ver, el primero, este es el primero y este es el segundo. Para geométrica solo divido, ¿verdad? 31 entre 26 no da el resultado, ¿verdad, muchachos? No se puede, ni 36 entre 31, no se puede. ¿Ya? O sea, me sale decimal. Entonces, pero, ahora, compruebo con si es de progresión aritmética. Fíjate acá, 31 menos 26, 5. 36 menos 21, 5. Por lo tanto, mi progresión está aumentando de 5 en 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de progresión es, muchachos? Es una progresión aritmética. ¿Ya? Pues pongo que es una progresión aritmética. Listo. Ahora, ¿qué me pregunta? El término 15 más el término 21. Sabemos que la progresión aritmética tiene por fórmula el término medio. Es igual a término 1 más la razón por la posición del término menos 1. ¿Listo? Esto es nuestra fórmula. ¿Ya? Nuestra fórmula de progresión aritmética. ¿Qué término me pregunta, muchachos? El término 15. ¿Ya? Primero, calculo para el término 15. ¿Ya? Término 15 es igual a
¿Quién es el primer término, muchachos? Este es nuestro primer término, este es nuestro segundo, nuestro tercero, y así sucesivamente, ¿ya? Así sucesivamente. Término 15, 26 sería, más, la razón, ¿cuánto es? 5. En la posición del término, 15 sería 15 menos 1, ¿sí? Este n es lo mismo que este, ¿sí? Entonces, en término 15, ¿cuánto nos va a salir, muchachos? A ver, 15 menos 1, 14. 14 por 5, multiplicamos más 26. ¿Cuánto sería, muchachos? Nos va a resultar 96, ¿verdad? 96. Ya tengo el valor del término 15. Ahora, calculo el valor del término 21. Término 21. Esto es igual a, término no, eso no cambia, que es 26. La razón tampoco cambia, sería 5 por 21. ¿Sí? 21 la posición menos 1. ¿Listo? Por lo tanto, el término 21, ¿cuánto nos va a resultar, muchachos? Haciendo esa operación, nos va a salir que 5 por 20, 100. Más 26 sería 126. ¿Listo? Ya tengo. Ahora, tan solo me queda sumar. Término 15 más el término 21. ¿Listo? 96 más 126. ¿Cuánto es eso, muchachos? Nos va a salir la respuesta es 222. Esta es nuestra respuesta. A ver, listo, muchachos. Continuando con el ejercicio número 4. A ver, ¿qué nos dice? En una progresión geométrica, el 12º término es 128 y el noveno es 16. Calcule el término 16. Solución. Solución. Me pide calcular, me pregunta, calcule el término 16. Me pregunta calcular el término 16. Ese es mi incógnito, ¿sí? A ver, ¿qué más me dice? A ver, el 12º término. El 12º término. ¿Esto a qué se refiere? El 12avo, pues, ¿no? Es 128. Es 128. Si el noveno es 16, o sea, el noveno término. El noveno es 16. Me pregunta, calcule el término 16. ¿Listo? Ahora, chicos, para poder hallar este ejercicio, vamos a aplicar una regla general que se da en la progresión aritmética, en la progresión geométrica, mejor dicho, ¿sí? A ver, ¿qué me dice? Cuando yo divida la posición de dos términos, me va a resultar la razón restada por la ubicación de dichos términos, ¿sí? Esta razón es geométrica. A ver, mejor vamos a verlo aquí, muchachos. ¿Listo? Bien, aplicando esta línea. Donde que el término del numerador tiene que ser mayor. Entonces, este es mayor que 9, ¿verdad? Entonces, pongo al numerador. Sería de 12 entre de 9. ¿Sí? Esto va a ser igual a la razón restado que por la posición 12 menos 9. Sería 12 menos 9. ¿Sí? Entonces, chicos, reemplazamos. Miren, término 12 me da 128. 128 entre término 9. ¿Cuánto sería? 16. El término 12 es 128. El término 9 es 16. Esto va a ser igual a la razón 12 menos 9 sería 3. Listo, muchachos. A ver, vamos a trasladarlo aquí. R al cubo va a ser igual a, ¿qué, muchachos? 128 entre 6, ¿cuánto es, muchachos? Entre 16, mejor dicho, es 8, ¿verdad? Es 8. Raíz cúbica de 8, muchachos, va a ser igual a ver,
La raíz cúbica de 8 es igual a 2. Por lo tanto, la razón es igual a 2. Ya tengo la razón, muchachos. ¿Qué es lo que me preguntan? El término 16. ¿Listo? A ver, esto no se vayan a confundir, muchachos. A ver, lo borramos, ¿sí? A ver, aquí. Completamos ahí. ¿Listo? Me pregunta el término 16. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico esta regla, ¿no? Me pregunta el término 16, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? A la razón, ¿no? ¿Con qué otro término, muchachos, lo divido? ¿Quién es menor? 12, ¿verdad? O también puede ser 9, ¿no? Pero no, con, con cualquiera de los dos, ¿ya? A ver, con 12. Término 12, ¿sí? El término 12. Esto me va a dar igual a ¿qué? A la razón. ¿Cuál es la razón? 2. Pero la diferencia de la posición. ¿Qué posición tiene? 16 menos 2, ¿no? 16 menos 2. ¿Listo? Entonces, término 16 es lo que me pregunta, es lo que tengo que hallar. El término 12, sé qué valor tiene, 128. 128, esto es igual a qué, muchachos. 16 menos 12 sería 4. 2 a la cuarta sería 16. Entonces nuestro término 16 va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? Va a ser igual a, multiplicando todo esto, nos va a salir ¿cuánto? 2048. ¿Sí? 2048. Quiere decir que el término 16 es ese valor. ¿Listo, muchachos? Eso es todo a cuanto a los ejercicios.